Saludos amigos, y esto es Sin Bata, Sin Vergüenza, y hoy nos acompaña una mujer espectacular, una mujer que ha luchado, que ha salido adelante, que ha aceptado muchísimos retos y que todos esos retos han sido superados y por eso hoy está en la posición que está. Queremos presentarles a Julie Villa, enfermera profesional, especialista en nutrición infantil, lactancia materna. Y sin más, vamos a este nuevo capítulo de Sin Bata, Sin Vergüenza. Sin bata, sin vergüenza. Hola, mucho gusto, soy Julie Villa, mamá de 2 hijos, enfermera profesional y a veces me pregunto qué hubiera sido de mi vida si hubiera sido médica pediatra. Sin vergüenza, sin bata, sin vergüenza. Terapia grupal sin anestesia. Gracias Julie por estar aquí con nosotros, bienvenida a esto que es Sin Bata, Sin Vergüenza, este espacio en donde nos permitimos, como dice, quitarnos la bata, dejar los títulos, dejar como eso en la casa y hablar de experiencias diferentes, como demostrarnos como esos seres humanos que somos. Cuando nos quitamos la bata como que nos desprendemos de muchas cosas, a veces eso es como una cortina, como un muro que de pronto sin querer ponemos y de pronto ante los pacientes y ante los demás es difícil ser de pronto lo que somos, ¿no? Pero digamos que este espacio es para todo eso y muchísimas gracias por venir, estamos muy contentos y bienvenida nuevamente. Pues Rodrigo, muchas gracias. Me llamó mucho la curiosidad de este podcast cuando lo vi en redes, de ahí empecé a seguirlos y me parece interesante que nosotros desde ser profesionales podamos contar la historia de lo que ha sido en nuestras vidas, de cómo llegamos ahí, por qué elegimos esto, pero todo lo que nos pasa alrededor a pesar de estar dentro de una institución o tener una profesión, pues seguimos teniendo dificultades afuera, somos mamás, cabezas de familia, bueno, tenemos muchas experiencias que yo creo que del otro lado nadie conoce. Sí, y que a veces como que queremos contar y decir, o de pronto es hasta terapéutico, ¿no? Decirlo y hasta pensar que de pronto otras personas sientan lo mismo, de pronto se sienten identificados con uno, porque también hay muchas historias detrás de la bata que muchos nos están escuchando en social media, en redes sociales, entonces vamos a pasarla bueno, a hablar sin bata, a desprendernos de todo eso que tenemos todos los días puesto, ese disfraz, digamos que digo yo, sin ser un disfraz realmente, sino como esa personalidad que tenemos que acoger. Entonces, bienvenida y queremos darle un aplauso de bienvenida. Sin bata, sin vergüenza, chicos, vamos a ver cómo nos va en este día. Me llama muchísimo la atención que cuando estábamos haciendo el intro del podcast, decías que es raro además porque por aquí queremos como quitarte la bata, pero cuando te preguntamos que hubieras querido ser en otro momento o si en otras circunstancias hubieras podido ser, nos decías que querías ser médico pediatra. A veces hasta los médicos quisiéramos como, me incluyo, dejar de serlo y quitarnos la bata y como dedicarnos a otras cosas. Y cuando me sorprendo de ver que tú dices, me quito la bata pero me pongo otra. Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues Rodrigo, la historia es que desde muy pequeñita mi afinidad por las ciencias estuvo presente, es decir, yo estaba como en toda la parte de salud, cursos de primeros auxilios, hice algo de Boy Scout, era como siempre ayudando. Entonces, siempre mi sueño fue ser pediatra. Por supuesto, terminé mi colegio y me presenté varias veces a la universidad pública porque pues claramente mi familia no tenía el acceso económico a pagarme medicina en una universidad privada. Entonces, al presentarme y no pasar un semestre, otro semestre y lo hice 3 veces, pues como que dije, esto no va a ser aquí, no voy a ser médica. Pero pues mi familia siempre apoyándome en el proceso me dijo, bueno, ¿por qué no buscas otra cosa que sea afín? Entonces me presenté a enfermería, me presenté también a otras universidades, o sea, varias universidades, y pasé en la Universidad Javeriana y ahí fue donde empecé a estudiar enfermería. Y curioso porque la vida además, después de todo, pediatría es lo que uno menos le dejan practicar cuando estás en la universidad, desde el rango de enfermería, es en lo que menos, es como párate ahí pero no toques los niños, pero era lo que yo sentía que me encantaba. Entonces terminé mi carrera y una gran amiga de mi mamá me ayudó a entrar en un hospital que era hace muchos años, el Hospital San Carlos, y resulta que llegué ahí y el único cupo que había era para pediatría.
O sea, no había nada más. Y yo pues estaba muerta del miedo porque era lo que menos había hecho, era lo que menos experticia tenía, porque pues además uno le dejan es adultos y adultos. Pero pues dije, ok, vamos a entrar a pediatría. Sí. Y de ahí nunca más volví a salir. Ok. O sea, ya nunca más tuve contacto con adultos y de hecho cada vez me fui Enamorando más el tema. claro, me fui metiendo más en cuidado intensivo pediátrico, neonatal y así terminé toda mi vida en la pediatría. Ok, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Estás feliz por todo ese proceso? Yo creo que muchos tenemos procesos diferentes y finalmente como que la vida para cada quien tiene su camino y cuando uno creo que es ordenado, no importando de pronto el área tampoco, en derecho, cuando uno es ordenado, yo creo entregado y hace las cosas bien con estrategia, yo creo que uno llega a unos lugares sorprendentes que hasta uno a veces queda descrestado y uno dice, uy, si hubiera cogido otro camino yo creo que no me hubiese ido tan bien. Entonces, qué bonito que la vida te llevó a otra situación, a otro camino, digamos que también afín, y que hoy es tu felicidad y es lo que transmites además en redes sociales, porque te vemos muy activa, ¿no? En redes sociales compartiendo sobre todo lo que es, aparte de la pediatría. Entonces, es cierto, sí, de verdad que eso es una pasión y un poco cuando hablábamos desde el discurso de las enfermeras, tener ese liderazgo y esta voz y poder, o sea, tengo muchos colegas que me dicen como, no puedo creer que te hayas ido de la clínica, o sea, que hayas dejado esto y ahora estés haciendo cosas en línea y te vemos muy bien, ¿sí? Sí. Y yo les digo, pero sí se puede, desde ser enfermeras pueden hacerlo. Bien, me llama mucho la atención lo que dices porque, digamos, somos del mismo equipo, yo soy team redes sociales, yo soy de aquellos que cree que no se trata de que muchos a veces dicen, ay, se volvió youtuber, ay, se volvió tiktoker y pasen de ahí como a hacerte, como a fuñarte, como a hacerte la mofa de que, uy, pero cuando nosotros estratégicamente estudiamos todo eso, que veo que también lo haces y estás planteada sobre ese tema y lo haces muy frecuentemente y nosotros también estamos en el mismo cuento, veo que es muy importante y estratégicamente si lo haces, creo que puedes llegar a escalar muchas cosas, a ser marca personal, a ser líder en muchas cosas y esto hoy en día lo permiten las redes sociales, entonces creo que somos del mismo equipo y chévere estar ahí, entonces creo que podemos ser parte de muchas cosas y armar un equipo también, ¿no? Y eso se trata sin bata, sin vergüenza, también de networking, de hacer redes sociales y de todo esto que además nos permite pues las redes sociales, como lo he dicho, y además estar mucho más activos en cada cosa que hacemos a diario y todo lo que podemos compartir. Entonces, qué bueno que seas de ese equipo. Aquí estamos. La vida es de diferentes decisiones y yo creo que todos a veces, o más bien digo yo, es como una montaña rusa o hay huecos, hay curvas o hay pedacitos del camino que son raros, diferentes, difíciles, pero que nos llevan a escalar y a mejorar. ¿Cómo fue ese proceso que te lleva en ese camino de, digamos que como a todos, de tropiezos, de ir aquí, de ir allá, pero que te lleva finalmente y te encamina hacia la enfermería? ¿Y cómo fue también ese proceso de la enfermería durante esos 5 años de carrera sin bata? ¿Qué sentiste? ¿Quién eras tú? ¿Cómo fueron esas situaciones? ¿De qué nos puedes contar de un proceso de lo que te ha pasado? Pues Rodrigo, a ver, entrar a la universidad siempre abre un montón de posibilidades, ¿no? Entonces, pues encuentras de todo, quienes entran a las clases, quienes no las tomas, quienes se van a hacer otro tipo de cosas. Yo creo que he sido muy disciplinada y eso me tiene hoy acá. Es una disciplina que se le daba a mis papás, o sea, fue como desde casa, como si quieres ser alguien, tienes que ser muy disciplinada en lo que quieres. Siempre fui muy juiciosa, entonces yo creo que gran parte de lo que puedo decirles hoy es que no fui muy experimentada en viajar, hacer, eso no hizo parte de mi vida y hoy en día se lo transmito a mis hijos y les digo como tengan equilibrio y balance en todo, o sea, gócense, amar lo que les gusta, pero también salgan, también viajen, porque creo que fue algo que yo no hice, no me arrepiento, pero creo que me hizo falta dentro de esas experiencias. También tuve pues compañeras alocadas en las que yo era como me daba miedo y será que si hacemos esto y esto estará bien, porque había esta voz mental de mis papás, ¿no? De, sí. Tienes que hacer esto y no vayas a hacer aquello y no vayas a entrar aquí, entonces había un poco de miedo en la experiencia de la universidad.
Sin embargo, claro, al inicio siempre para mí era como, es que ser enfermera no, pero bueno, pues es como lo que me tocó, entonces bueno, hagámosle, ¿sí? Pero a lo largo de los semestres ya la pasión se fue desarrollando y en realidad creo que fui más útil siendo enfermera que si hubiera sido médico pediatra. Y ahora creo que los pediatras son de los más grandes aliados conmigo en todo este camino actual, ¿sí? Pero no fui de las que se gozó mucho la universidad en salir, en tomar, en rumbear, como en esos escenarios que uno podía tenerse, no. Okay. Entonces eso es lo que me hizo falta. Pero bueno, digamos que la vida ha sido bonita y creo que todavía tenemos mucho tiempo y muchas oportunidades de ir hablando de ese tipo de cosas que de pronto no te diste o no te regalaste en ese momento porque de pronto la situación no lo permitía. Hoy que tienes otra visión diferente de la vida, digamos que es eso que te falta como regalarte, como darte, que nos decías que de pronto no lo hice, pero digamos que uno hace cosas medio locas, de pronto uno ve hasta veces en redes sociales, estamos hablando viejitos que se lanzan de un paracaídas a los 90, gente que pues que hace cosas medio, digamos, como en el doble sentido de lo que es esto sin bata, sin vergüenza, esa sinvergüencería. ¿Qué harías de sinvergüencería? Y también, ¿qué es esa otra cosa que también te debes y que también te gustaría regalarte? No de sinvergüencería, sino que ¿qué te regalarías? Que de pronto antes te negaste porque de pronto la visión de la vida era diferente. Yo creo que viajes, o sea, la posibilidad de salir, conocer, y no ser tan rígida, tan autocrítica conmigo misma. Eso yo creo que me lo regalaría, o sea, porque eso es difícil, a veces ser tan organizado y cuando te sales de algo es como no lo hiciste mal. Okay. Eso creo que... Darte la oportunidad de cambiar ese sí, ser más relajada y aunque muchas cosas ya han mejorado, eso, ser más flexible, como permitirme el sí y el no. Digamos que esa locura chiquita de pronto que harías de sinvergüencería, ¿qué sería? De pronto irte en una moto y atravesar todo Sudamérica, o no sé, ¿alguna vez has pensado? Yo creo que un viaje menos, no planeado, o sea, como algo que surge y listo, vamos y como se dé. Lo que pase, ¿sí? Chévere, vamos claro, a exacto. digamos así, Exacto, sería algo chévere que eso te me gustaría. O harías sí. como, digamos, una sinvergüencería. Sí. Ok, chévere, digamos, todos tenemos cosas que pensar y que hacer, unos más locos que han estado aquí han dicho, no, yo haría tal cosa, otros somos como más intermedios, otros somos como más relajados, pero creo que todos siempre tenemos algo como que un día decir, voy a dejar todo y me voy y me hago esta sinvergüencería y vuelvo, porque vuelvo y me sirve también como para renacer es una catarsis. Sí, totalmente, sin hablar de contextos ni religiosos ni nada de eso, pero creo que esas cosas hacen catarsis y uno mejora su mente y su vida y siempre se trata de eso, ¿no? Como que se busca estar bien a uno mismo, entonces es chévere hablar sobre estos temas contigo. Escuché que tienes hijos y es algo realmente que se te llena la cara de muchos gestos bonitos y agradables y sonríes y sé que para una mamá pues son su mayor como su mayor regalo de la vida, como su mayor regalo o del universo, o de Dios, o dependiendo del contexto en el que estemos. Cuéntanos cómo fue todo este momento en el que te das cuenta que aparece una nueva vida, de cómo, en qué estabas, qué pasó. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso. Bueno, mira, tengo 2 hijos. Mi hijo mayor se llama Gabriel, tiene 17 años, y mi hija menor se llama Isabela y tiene 13. Okay. No es tan planeado, es decir, mi hijo Gabriel llega en un momento donde yo no estaba esperando tener un hijo, como creo que el 90% de los embarazos estadísticamente no son planeados, son accidentales. Entonces, mi hijo fue este embarazo accidental y sí parte mi historia en 2 porque yo quería especializarme en cuidado intensivo y ahí sentí que pues ya no iba a poder hacerlo porque pues la prioridad había cambiado para ser mamá. Fue un embarazo bonito en términos de que fue muy sano, pero fue retador. Yo trabajaba en 2 lugares al tiempo. Como sabes tú, nosotros los de la salud trabajamos aquí y allá, en la mañana, en la noche, todos los turnos. Entonces yo trabajaba en la noche en un lugar y en la mañana en otro. Entonces era un ambiente de correr todo el tiempo en cuidado intensivo. Y
Y empecé a sentir lo que las mamás, y ahora que hago esto lo entiendo, y era como que se me olvidaban las cosas, como que no estaba tan como yo era en la realidad en el cuidado intensivo, y entonces eso me enojaba, porque yo decía, o sea, estoy perdiendo mis habilidades, era mi sensación. Tuve una amenaza de parto pretérmino a las 31 semanas, porque este estrés de correr de un lado al otro, y yo realmente no era tan consciente o tan juiciosa cuidando el embarazo, porque como que no lo tenía tan integrado a mí, ya como, ok, estás acá, pero pues, mi vida sigue, ¿sí? Entonces a la semana 31, corriendo de salir de un sitio al otro, yo trabajaba además en Soacha y regresaba aquí a Bogotá a otra clínica, entonces en una de estas carreras tuve un accidente, me caí, pero yo me paré y yo dije, no pasó nada, o sea, yo puedo seguir. Llegué a mi siguiente turno y terminando el turno me sentía mal y realmente fui porque una de mis niñas auxiliares me dijo como, ¿por qué no vas a urgencias? Y yo no, eso no debe ser nada, pero finalmente terminé yendo a urgencias y terminé incapacitada, una amenaza de parto pretérmino, y ahí pues tuve que elegir y retiré un trabajo, me quedé con uno solo hasta el nacimiento de mi hijo. Entonces fue una experiencia, pues que como que ahí ya finalmente dije, ok, estoy embarazada, no puedo seguir en este mismo ritmo. Mi segunda hija, en cambio, sí fue un embarazo planeado. No sé si a ustedes les ha pasado, a las mamás que están allá escuchando, pero yo decía como, no quiero que mi hijo se quede solo, ¿no? Este concepto de que tenga un hermano. Entonces, elegí embarazarme por segunda vez, ellos se llevan 4 años de diferencia, pero además son súper distantes, porque pues son géneros diferentes, como que no han sido los más cercanos. Hubo un momento de sus edades donde yo sentí que se unieron, que era como a los 9 y los 5, tal vez. Pero ya en este momento otra vez cada uno está como en sus espacios. Okay. Pero sí, la maternidad obviamente me partió una historia profesional, luego me hizo elegir como qué iba a hacer laboralmente. Y bueno, el segundo embarazo sí ya fue muy tranquilo, en otra condición, una sola clínica. Okay. ¿Cómo fue ese estado como, a veces sabemos los profesionales de la salud que cuando llega el embarazo cambia hormonalmente, digámoslo así, para que nos entiendan los oyentes, y digamos que hay una serie de curvas de las hormonas que lo hacen a uno como emocionalmente estar bien, estar mal? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue lindo? De pronto me decías que en la primera parte como que no lo habías como, decías, bueno, estoy embarazada, pero normal, como no era el momento, como que no te habías preparado, pero digamos que en el segundo ya emocionalmente, ¿cómo estabas? ¿Fue triste, fue alegre, fue raro, qué nos puedes contar de eso? El segundo embarazo, como ya estaba, digamos, más planeado, organizado, yo creo que me lo gocé en términos de no trabajar tanto, de cuidarme realmente. En mi primer embarazo, por ejemplo, a mí me parecía extraño que la gente decía, pero tú le hablas a tu hijo, y yo, no. O sea, era como, ¿tengo que hablarle? No, eso no. Como que yo no lo lograba comprender tanto, ¿sí? En mi segundo embarazo le hablé mucho a mi hija, y de hecho mi relación actual es muy feeling con mi hija. Yo creo que todo esto de verdad viene desde la gestación, ¿sí? Porque son relaciones muy diferentes a las que yo tengo con mi hijo mayor, que somos más separados, más distantes, que tenemos más pelea, más él dice blanco, yo digo negro, ¿sí? Con mi hija no, pero creo que todo fue desde esa construcción de una gestación muy diferente. De hecho, reconocerme en el cuerpo de una mujer embarazada, que eso nos cuesta trabajo, saber cómo nos cambia tanto la imagen personal, todo esto. Y en el posparto, pues esto es un cóctel de emociones, ¿sí? Que de verdad sí se suma la tristeza, la alegría. Entonces, transitar por ahí en un posparto es realmente abrumador, sí. Ok, qué bueno escuchar todo esto, porque creo que identifica a muchas personas, y saber que viene alguien como tú, que lo viviste, que lo sentiste, porque hablarlo de pronto decirlo desde pronto un área médica, un psicólogo, decirlo, puede decir que es una cosa profesional y que uno pueda escuchar, pero escucharlo de alguien que lo ha vivido, que lo ha sentido, es muy bonito, y saber que muchos
también no viven, ¿no? Entonces, gracias por eso que nos cuentas y no continuemos con esto de Sin Bata, Sin Vergüenza. Han habido muchos cambios en las generaciones, ahora se habla que la generación X, que la generación de la guayaba, algunos comediantes lo dicen, algunos otros dicen la generación, bueno, muchas, los baby boomers, los centennials, los millennials, todo ha venido cambiando y como que cada generación ya viene programada a otra cosa, ¿no? Nosotros vivimos otra cosa, crecimos en otro ambiente, como que no había todavía el internet, vivimos la transición de muchas tecnologías, los celulares, todo esto, la globalización del conocimiento, pero creo que ahora son bastante diferentes y porque uno lo siente, lo vive con sus estudiantes, con sus primos, sus hermanos, sus hijos. Quería preguntarte cómo es criar dos adolescentes, ¿qué te ha tocado, cómo ha sido esta situación y que nos puedas compartir, cuéntanos qué es eso. Bueno, es un reto, Okay. es un reto que creo que quienes están en este momento definitivamente deben prepararse. Yo creo que es la mejor estrategia que uno puede tener como papá. Negarse a la realidad es imposible, o sea, decir como, ay no, pero es que eso no les va a pasar, no les va a tocar, no. O sea, yo creo que hay que ir a la par en lo que van estos muchachos de ahora. Mi hijo mayor, su peor momento de la vida fue a los 14 años. O sea, fue el peor de nosotros dos, ya que te cuento que no era la mejor relación, pues esta fue como el choque. Y obviamente... hay un momento, yo soy separada, donde dije, tienes que irte con tu papá. O sea, no podemos seguir acá en este choque brutal en el que estamos. Y se fue a vivir con su papá. Creo que él ha sido mi mejor maestro en esta tierra para forjarme muchas cosas como autonomía, calma, cómo te llevo en todas estas discusiones, medir la fuerza, el hombre por género. Y eso lo entendí mucho tiempo después de ir a terapia. El hombre por género busca medir fuerza cada cierto tiempo. Y son ciclos como de cada 7 años, que yo no tenía ni idea. Entonces, esos 14 años fueron como el punto que nos detonó. Ahora actualmente otra vez está conmigo, pero creo que yo ya tengo unas herramientas diferentes para poder hacer esta transición tecnológica y todo esto. Con mi hija estamos entrando apenas en este proceso. Creo que la niña por género también tiene otras, digamos, otras funciones a las que quiere, entonces es más como la vanidad, el cuerpo y toda esta relación. El hombre no, el hombre era más de tecnología. Okay. Pero yo sí estoy convencida que hay que formar, pues hay que no descuidarnos y poderles ir al paso en el que ellos van. Así es. Que uno sea una generación mucho más anterior, no podemos dejarlo a la vanguardia de que lo formen las redes, que yo creo que es el mayor peligro que tenemos ahorita. Sí, yo creo que las redes sociales pueden ser muy buenas o muy malas, sí, ¿no? Ir a los extremos. Y lo que dices tú, tenemos que estar a la vanguardia de las tecnologías para poder tener de qué hablar con ellos y poder decir, y también decir esto es bueno, esto es malo, pero hablarlo como desde un punto de vista del conocimiento y no de ser punitivo y de decir no lo hagas. Claro, porque a nosotros en nuestra infancia como no se hace y punto. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, pero estos muchachos debaten con uno, o sea, en realidad. Y yo ahora lo veo como un debate, antes lo veía como una pelea, ¿no? Entonces era como, tú me dices que no y yo te digo que sí. Y entonces, pues ahí nos quedábamos horas. Ahora finalmente le digo, bueno, ¿cuál es tu posición? ¿Qué es lo que tú puedes hacer mejor para tal cosa? ¿O por qué dices que esto sí y lo que yo digo no? Sí, así es. Sin embargo, creo que hay que tener límites, hay que tener reglas claras. Ser mamá sola de todos en estas edades, pues tiene que tener límites claros, porque si no, pues también harían lo que ellos quieren. Sí, así es. Y eso también es retador para uno, de mamá. O de papá, si es papá quien se quedó con sus hijos, o sea. Sí. Porque también ahora lo que vemos, y yo lo veo cuando veo a mamás, es como que un poco la crianza y los límites se han perdido por de pronto irse del otro lado a ser tan flexibles. Yo creo que uno puede tener crianza con límites positivos, o sea, ok, sales hasta tal hora y es hasta tal hora. Y si no, eso tiene una consecuencia. Sí. Tanto, pues a nosotros era un castigo y seguramente era físico, muchas veces seguramente fue físico, pero pues ahora a estos muchachos hay que irles, claro, hay un límite y si lo pasas, pues, vas a perder algo o habrá una consecuencia. Hablando un poquitico más de lo que dices de criar dos personas, dos adolescentes, dos niños, en esa transición y de pronto como decías, estar sola,
en ese momento? ¿Cómo fue el momento cuando primero dijiste, como que ya tocó estar sola? Número uno, ¿cómo fue eso? Y número dos, también quería como poner una posición rara, que hablaba de una influencer muy importante hace unos días y decía, en el video decía, hoy voy a dejar al niño con el papá, porque no puede ser que yo sí tenga que cuidarlo, yo sí tenga que morir a mis sueños, yo sí tenga que dejar de ir a trabajar, y el gobierno, hasta eso, los gobiernos de diferentes países le dejan a la mamá, que es bonito, ¿no? La mayoría queremos quedarnos con mamá, pero de todas formas puede ser, no sé, hasta una posición machista de los gobiernos decir que la mamá lo cuide, que el papá haga lo que quiera, que una mensualidad además que de pronto no es lo más acorde. Entonces, ¿cómo fue ese momento primero que te diste cuenta, como que tocó sola? ¿Y qué piensas de esas posiciones de pronto de la sociedad, que sé que ama ser mamá y tenerlo, pero que también uno dice, oiga, pero es que el otro pudo hacer todo lo que quiso, yo sí tuve que morir a muchas cosas? Cuéntanos un poco. Es difícil, Rodrigo. Yo elegí separarme porque era una relación de maltrato verbal, de mucha violencia psicológica, y tomé la elección de decir no más, ¿sí? Definitivamente las políticas públicas de nosotras son realmente muy malas. Y esto creo que no lo sabe mucha gente, pero mientras hacía turnos tenía que estar cuadrando para poder salir a una comisaría de familia, para ir a una citación, para estar haciendo todos estos trámites legales de la patria potestad, de una cuota alimentaria, y era muy desgastante. Es muy desgastante porque el sistema no está diseñado para proteger a estas familias, a estas mamás, ¿sí? Entonces, simplemente el personaje puede decir, no, pues no voy, no puedo ir. Y pues no va. No pasa nada. Entonces no pasa nada. Entonces te vuelven a dar otra citación y tú vuelves a organizar tu turno, tu vida, quién cuida de tus hijos para llegar a esta situación, y el personaje sigue sin ir. Entonces es realmente agotador. Y lo que yo te decía en principio, yo partí mi historia y no hice mi especialización porque pues tenía que tener 2 hijos a los que tenía que mantener, cuidar y proteger. Y todo este estrés de ir a una comisaría, y probablemente yo pues no iba en condición de ser golpeada, pero el escenario que veía era de mujeres muy maltratadas físicamente y que no tenían un respaldo. Yo lo viví por muchos años hasta que un día elegí y dije, ya no voy a hacer más esto. O sea, se quedó todo esto en las comisarías, pero yo elegí tampoco ya desgastar mi energía en eso. Y dije, ok, vamos a seguir nosotros. Pero en realidad es difícil solventar los gastos económicos trabajando en 2 lugares, es difícil. Además, yo cuidaba a niños enfermos en las noches y en las mañanas, pero no podía cuidar la enfermedad de mis propios hijos. O sea, si mis hijos les daba diarrea, pues había alguien que los estaba cuidando. Entonces eso me daba un poquito de tristeza, porque yo decía, yo cuido a los niños de otras familias, pero no puedo cuidar los míos, están al cuidado de un tercero, ¿sí? Entonces eso marca, eso es difícil. Claro. Tal vez los hijos de uno chiquitos no lo ven. Muchas navidades su niño Dios llegaba al mediodía. ¿Pero por qué? Porque sí, él empieza a repartir regalos temprano. Esa era la excusa más sencilla para mí, ¿sí? Porque pues no había medianoche con mamá, porque medianoche estaba mamá de turno. Okay, sí. Entonces esas cosas, a veces yo digo, pues ya son grandes y ya entienden quién era el niño Dios, pero cuando eran chiquitos seguramente entendían por qué llegó la bici a mediodía, si llegas en la noche. Era bien extraño para ellos, pero sí, digamos que estar haciendo tantas cosas, ser mamá y papá, además proveer, además, sí, y además estar siempre con esa sonrisa, ¿no? Porque está uno posturno, está uno de ir aquí, ir allá, trabajar al otro lado, y estar siempre como con esa actitud y sonreír, ¿no? Para tus hijos. Entonces, veo que es difícil, y lo que decía, a veces no se tiene en cuenta mucho a los hombres en esto. Bueno, hay también, digamos, la otra parte o la otra cara de la moneda de muchos que también aprovechan la situación para, digamos, no sé, digamos, suena un poco feo, pero como para manipular. ¿Qué piensas también de esa posición de muchos papás o también de muchas mamás que toman estas situaciones de la vida como para sacar provecho o una ganancia secundaria? ¿Qué piensas? No, pues yo les he vivido todas, Rodrigo. De hecho, y ahora que tú dices, me acuerdo de una historia. Mi hija tenía por ahí 2 años. Llegué de un posturno, es decir, había hecho 18 horas de turno,
Y me senté en un sofá en la sala y yo dije, ok, prendo el tele y yo la veo acá porque la veo aquí jugando en la sala. Pero yo tenía unas vitaminas C encima del comedor. Y yo siento que pude haber cerrado mis ojos media hora, no sé cuánto en realidad hubiera sido el tiempo, pero cuando yo abrí mis ojos vi, pues no escuché a mi hija, entonces es como para uno de mamá, está en silencio, algo pasó. Y en realidad es así, algo pasó. Sí. Y cuando Sí. vi a mi hija, ella se había tomado todas las vitaminas C que estaban en el comedor. Pues claro, obviamente yo dije, está intóxica, hay que irnos a urgencias. Y eran como las 3, 4 de la tarde, yo cogí a mis 2 hijos y salí en el carro. Entonces mi hijo mayor tenía 4 años, mi hija chiquita tenía como 1. Y entonces ahí yo le decía a mi hijo, colócale la bolsa y que vomite. Y él como que no me entendía mucho. Yo llegué a la clínica donde trabajaba y obviamente la sensación de culpa, y además pues esto era una intoxicación, entonces se consideraba maltrato, entonces tenían que llamar al toxicólogo y tenían que hacer el reporte de la ficha de maltrato. Y esa situación la viví pues muy intensa porque además llamaron al personaje, el papá de mis hijos, y entonces tú eres la peor, o sea, todas las cosas pasan cuando están contigo, y yo decía que injusto, ¿no? Porque yo pues estaba trabajando. Y fueron 20 minutos, media hora que dormí en el sillón y pues los accidentes pasan. Entonces son ese tipo de cosas que uno a veces también desde el otro lado podría tender a juzgar de una familia sin saber el contexto de lo que le pasó a esa familia, a esa mamá, con ese hijo, con un accidente. Es verdad, que ocurre mucho, ¿no? Y además que no hay tampoco normas ni leyes que como que defiendan eso, sino que más bien se van a ser punitivos, como digo también, y como a juzgar claro, sin y tener entonces contextos. ahí es lo que tú dices, yo sentí esta violencia del papá, o sea, como, pues más o menos te los voy a quitar. En realidad nunca lo hizo, pero pues claro, era una amenaza latente todo el tiempo de que hacía yo mal en términos de cuidar a mis hijos para que esto se presentara. Ok. Muchas gracias por esas cosas que nos compartes, porque realmente llegan al alma y son situaciones que se viven y que se deben contar. Yo creo que antes no se podía, pero se deben contar para que muchos sepan que hay cosas para hacer y que además hay un renacer, ¿no? Yo creo que uno cuenta esto, pero ya cuando uno ha sanado, ya cuando uno está bien, y hay un renacer en la vida, y hay un renacer en las situaciones, y como tú decías en algunas preguntas anteriores, y como que cambia uno la visión de la vida. ¿Cómo es ese renacer y con cuándo es ese momento, como yo creo que a todos nos ha pasado, con cuándo es ese momento de perdón y como decir ya suelto todo y renazco, y digamos que suena un poquito a la actualidad raro, pero me empodero y digo voy a salir adelante porque tengo todas las capacidades y lo hago? ¿Cómo fue ese momento y qué pasó? Rodrigo, hice una depresión. Después de todas estas situaciones, yo creo que uno sigue, como tengo que seguir y voy a poder, pero hay un momento donde el cuerpo a uno lo para, de muchas formas. Hay gente que hace procesos de cáncer, hay gente que hace muchas cosas. A mí me paró con la depresión, entonces entré en una tristeza profunda que ya realmente no me daba ganas ni siquiera de levantarme ni hacer nada. Y cuando ya me sentí muy en el fondo, quienes realmente, y esa depresión la detonó la ida de mi hijo a sus 14 años, porque yo sentía como no hice nada bien. La sensación fue como finalmente él ganó y yo perdí. Me quedé con mi hija menor y ella pues fue quien, digamos, de alguna forma me sostuvo un poco en energía. Ahí levanté la mano. Realmente colegas que estaban muy cercanos a mí me dijeron como tienes que pedir ayuda, esto no está bien. Y empecé un proceso de terapia. Afortunadamente nunca me medicaron, pero pues no dormía, entonces reestructuré muchas cosas de mi vida, como la dieta. Empecé a hacer cosas que jamás había hecho, como yoga. Empecé a meditar y todo eso hizo que nuevamente como que esta versión de ok, tocamos fondo y ahora empezamos a subir y a subir, es lo que me ha traído hoy hasta donde estoy, y creo que es gran parte de lo que hago en el trabajo con mis mamás. ¿Sí? Es poderles decir, ok, no todo va a estar siempre bien, pero debemos poder tener herramientas para salir de ahí.
y pedir ayuda creo que es de lo mejor que pude haber hecho. Y ir a terapia y reestructurar muchas cosas. Y hoy en día no soy amiga del papá de mis hijos, pero creo que ahora ya las situaciones que él hace o lo que puede estar afectando ya a mí realmente no tiene un impacto emocional, porque antes me ganaba mucha energía todos esos procesos. Ese tema que tocas tan importante, que es de una de las enfermedades más subdiagnosticadas a nivel mundial y que es la depresión, y decirlo, y me gusta mucho que lo digas porque también me siento identificado, porque hubo una situación también en mi vida en la cual ya no era una tristeza normal, sino como tú dices, me encontraba en la cama, no podía ni moverme, solo lloraba, como que no sé qué pasa, como que, y obviamente era una depresión, porque hasta a veces los profesionales de la salud no la identificamos, sabiendo los síntomas, sabiendo el DSM-4, 5, bueno, todas las clasificaciones, y sabiendo qué pasa, pero qué bueno que lo dices, y qué bueno que yo también pueda como contarlo, y que muchos también que lo están escuchando digan, oigan, nos pasa a todos, porque a veces uno dice, pero todos bien, o sea, uno mira redes sociales y todos felices, todos de viaje, todos con sus familias, todos juntos, comiendo, de bien, uy, no, y yo acá botado en una cama, triste, sin trabajo, sin dinero, frustrado en muchos sueños, no sé qué pasó. Entonces como que muchos dirán, oiga, no solo me pasa a mí, y está subdiagnosticado y se sabe, ahora como que es un poquito más, hay más diagnósticos pues por la globalización del conocimiento, las teleconsultas, todas las tecnologías digitales, pero aún así sigue subdiagnosticado, y más esos temores que hay, que uno se cree como que de pronto señalado, si cuento, como pronto se le digo a mi amigo, uy, no, este man está depresivo, uy, no. Entonces, chévere que lo cuentes, chévere yo poder contarlo porque lo destapo también, y bueno, buscar ayuda del psicólogo, del psiquiatra y de los amigos, ¿no? Porque también son una parte importante, y creo que también hay otros tipos de terapias que también me gustaría que de pronto me contaras. De pronto yo cuando estaba en esos momentos, de pronto también cuando estoy en momentos tristes todavía, porque la vida es así, no está uno todo el tiempo contento, hay momentos de tristeza. Mi terapia, como les he contado a muchos, es la música, a hacer un acorde, simplemente como que a mí ya la vida me cambia, la perspectiva como que me llena de energías, no sé, como que eso es. Hoy también que estabas aquí y llegaste, volvió a casa una amiga que es una batería acústica que tengo de todo esto de la producción musical. Entonces vamos a sentarme a tocar esa batería y sacar como esa energía, esa fuerza de desahogarme de pronto de los rencores, de las tristezas, y como que estar ahí. ¿Cuál es tu terapia? ¿Buscas el arte? ¿Buscas la música? ¿Buscas escribir? ¿Buscas cantar? ¿Buscas nadar? ¿Buscas un deporte? Cuéntanos un poquito. Ay, yo creo que me ha funcionado mucho caminar. Yo no soy deportista ni nada, pero empecé a salir a caminar en un parque que era muy cercano. Caminar me funcionó mucho, y escribir. Yo soy mucho de escribir y quemar, y quemar, y quemar. Lloraba y escribía, y lloraba y escribía. Y yo creo que es algo sencillo que puede hacer uno si no siente que necesita ser visto por personas, o que es como su espacio. Creo que escribir es una buena catarsis, porque uno puede contar todo como si estuviera hablándole a esa otra persona. Yo siempre les digo también a las mujeres, caminen, y un poco no, creo que mucho parte de todo esto, comer bien. Parte del cambio que yo hice, yo pues enfermera, ¿no? Las enfermeras somos 2000 tintos, todos lo saben, o sea, tinto a full y es nuestro mejor amigo, pero además era como tinto pan, tinto harina, tinto arepa, ¿sí? Y entonces parte de estructurar eso era, cambié, sí tomo tinto, amo el tinto, porque además vengo de familia paisa y tenemos tinto todo el tiempo, pero le bajé a la cantidad. Empecé a hacer aromáticas y bueno, tengo frío, y entonces mi sensación era quiero un tintico, pues lo cambio por una aromática, y reestructuré como bajarle al pan y a las galletitas, porque claro, eso le daba a uno un subidón de energía, pero lo bajaba rápidamente. Y yo lo hago ahora también con las mamás, ¿no? Porque en el posparto estamos con mucha hormona, y entonces nos da hambre la lactancia, y si el primer recurso es galletitas,
pero estás en tristeza, no te van a funcionar. Entonces, los frutos secos me parecen chéveres, las almendras, las nueces, los pistachos, todo esto. Y el aguacate y el huevo fueron mis mejores amigos en la depresión. O sea, comí full huevo y full aguacate. Ok, Sí. ok. Eso creo que es de las cosas que puedo rescatar de todo este proceso de oscuridad. Bueno, digamos que bueno, todos nos cogemos de cosas diferentes, Sí. ¿no? Como que hasta un chocolatico a veces alegra y te hace sonreír Sí. en el momento, entonces como que cualquier terapia es válida, cualquier cosa que... Obligarse a mover, o sea, Sí. no tiene que ser una rutina, no tiene que ser un ejercicio, no tiene que ser gimnasio ni un entrenador, caminar. O sea, Sí. sal de camino, Sí. 20 minutos. Que la mente Sí. cambia, yo creo Sí. que todo cambia y todo mejora, entonces yo creo que esas situaciones son chéveres y además hay que volverlas como prioridad en la vida de uno y volverlas como la rutina, así como vas a comer, así como duermes, yo creo que uno también tiene que tener su espacio para todas esas cosas, ¿no? Entonces, importante para todos también los que nos están escuchando. Así es. Hablando un poquito de todo lo que ha sido este proceso de cambio durante la historia y de cómo se ha tratado de llegar a la igualdad, digamos, pero que todavía no lo hemos logrado en cuanto a lo que es los hombres y las mujeres en la parte laboral, en la parte de la educación, bueno, en todas las oportunidades de la vida. Hoy vemos que más que todo el 70% de los equipos de salud son mujeres, pero de ese 70% solo un 25% lideran y son como la cara de lo que se hace. Sabemos nosotros que en profesiones como la tuya, en enfermería, llevan como que la batuta y como que son esas personas que realmente organizan un servicio, tienen todo claro, se saben todo perfecto, pero hay otros que son los que se llevan los créditos. Creo que pasa en todo. Y quiero que me cuentes un poquito de eso, porque yo que soy médico especialista, que lo viví en la universidad, lo viví en la parte académica como docente, lo viví en los hospitales, veo que muchos egos a veces como que te hundo porque yo soy el que voy a liderar, pero realmente los que lo hacen todo y los que están por debajo de todo son los que deberían llevar sus créditos. ¿Tú qué piensas de eso? Pues es real, es lo que vivimos día a día. Si tú sabes, al interior de los hospitales la fuerza que mueve servicios y todo es las enfermeras. Enfermeras jefes y enfermeras auxiliares, que son como la gran mayoría. Los médicos pues están ahí, abordan sus pacientes, pero quien está al 100% de frente a los pacientes y a las familias son las enfermeras. Pero lamentablemente sí, no somos tan líderes. Yo creo que en medio de que somos líderes de nuestros servicios, de ahí no avanzamos. Yo creo que eso tiene también una percepción de nuestra profesión. Es como, no, pues hasta aquí llegas y ya no puedes ser algo más, ¿sí? Sí, sí. Y nos hemos tragado el cuento de que no podemos ser algo más. Yo ahora que estoy de este lado, que hace muy poco me retiré del área clínica, siento que lo puedo ver de una forma diferente y por eso te decía al inicio que veo colegas que me dicen como, ¿cómo te saliste? ¿Cómo dejaste la clínica? ¿Cómo dejaste de hacer turnos? ¿Y si vives? ¿Y si comes? ¿Y si eso sí te da? Entonces, ahí les digo, sí, es que es la profesión unida al arte, a la pasión, a ver que sí se puede, que podemos hacer investigación, que podemos liderar cosas, que no solo estamos para estar en el servicio empujando el carrito de los medicamentos, sí, que tenemos mucho más potenciales, pero hace parte de los egos lo que tú dices. A veces nuestros coordinadores son médicos y pues normalmente como que sentimos que no vamos a competir con ellos. Sí. Y a mí me pasó desde este lado cuando se me ocurrió la idea loca de decir, yo quiero enseñarles a los pediatras de lactancia. Y como que ellos decían, no, ¿cómo así? ¿Usted una enfermera me va a enseñar? No, ¿y dónde estudió? Sí. Entonces, ha sido romper barreras y ha sido romper esquemas de decir, sí les puedo enseñar, porque ellos saben de pediatría, y yo los amo como pediatras, pero no saben de lactancia. Entonces, ahí entramos a jugar nosotras, y creo que en muchas áreas puede ser así, pero cuesta bajarnos de esta percepción de creer que porque es el médico
él sabe más que yo. Sí, yo creo que cada quien tiene su área, ¿no? Yo creo que a veces, yo siempre he hecho el cuento de que está el especialista de la uña encarnada, el dedo chiquito del pie derecho, pero el que sea eso no quiere decir que sea muchísimo más que los otros. Yo creo que hay falta también como de igualdad en eso, ¿no? Y hablando de eso también, de la igualdad, y está la otra cara de la moneda que te quiero contar, está como esas mujeres que dicen, no, pero no queremos nada regalado, nosotros no lo podemos ganar y competir, pero uno dice, oiga, sí, pero tú compites cuando hay igualdad de condiciones, o sea, como cuando están en una carrera, en una pista, todos arrancan en la misma línea, llevan la misma distancia y ahí sí tú compites, pero entonces hay algunas que dicen, no, no nos regalen nada, nosotras somos capaces. Entonces, ¿qué opinas también de ese lado de la moneda? ¿Y qué opinas de que sí se debe competir es con igualdad y no en diferencia de condiciones y que aún está difícil llegar a eso? ¿Dónde está? ¿Qué opinas? Yo creo que lo que debemos entender es que igual por género hay cosas que podremos hacer y que está perfecto porque somos mujeres, pero también nos han vendido un poco, y yo lo veo también con mamás, es como hay que ser empresaria, y hay que ser mamá, y hay que ser fitness, y pues no la vamos a lograr toda. Creo que en el ámbito de salud podemos liderar desde nuestra propia profesión sin dañar al otro, sin competir con el otro y teniendo lo que tú dices, esta igualdad como de cargos administrativos, cargos gerenciales, desde mi propia quehacer, desde mi propia disciplina, ¿sí? Sí. Y sí podemos empoderarnos sin opacar al otro. Porque además dentro de nuestro gremio también hay una serie dentro de las enfermeras hay mucha envidia. O sea, Sí. eso también se ve. Tal vez creo que se puede ver más en este gremio que tal vez en los médicos. Los médicos creo que en ese ámbito son mucho más unidos, son mucho más colegas, ¿sí? No pasa tanto en el gremio de la enfermería. En la enfermería siempre hay un toque de envidia de tú estás liderando esto y yo, y entonces ahora tú me vienes a mandar. Sí, ¿Sí? okay, Eso se ve mucho más desde nuestro gremio y creo que desde ahí uno puede sí empoderar desde sus áreas cosas diferentes, dones y talentos que la gente tiene diferentes. Sí, ¿Sí? sí, ser específico, y creo porque uno en un área, además que también es premiado o digamos que también da también como más posibilidades en las redes sociales ser especialista, digamos que en un área. No dedicarnos a todo, porque a veces como que decimos, tengo todo para compartir y quiero hacer de todo, pero pues No se tampoco. puede, Sí, no se no puede. se puede. No Es muy podríamos difícil. con todas las personas. Sí, no. Además que digamos que se pierde también un poco de la autenticidad, ¿no? Donde tratas como de forzar todo al mismo tiempo y no, mejor trata más bien de ser auténtico y hacer una cosita, hacerla bien, Sí. hacerlo profundamente y ahí sí cogerte e ir para adelante, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que todas estas situaciones que estamos hablando y que aún son difíciles de igualdad y todo eso, pero creo que hemos venido mejorando y va a cambiar, y yo sé que va a haber el punto en el que haya una igualdad entre hombres y mujeres y yo creo que podamos vivir hasta más acorde a esta vida. Y podemos ser equipo, en realidad Sí, podemos ser sí, equipo, o sea, sí. no deberíamos estar remando para lados diferentes. Sí. Si la pasión es la misma, Mm. todos podríamos ir. Finalmente el fin es el paciente, ¿no? Y que podamos ayudar, porque pues así suena de chistoso, pero cuando uno lo entrevistan, ¿por qué estoy esto? Porque quiero ayudar a la gente. Y sonaba chistoso en esa época y de pronto no es la mejor respuesta ahorita para los chicos que entran a la universidad, pero el fin de todo yo creo que es eso. Yo creo que si uno sí estudia porque uno siente ese deseo de ayudar a los demás, Sí, de esa ayudar a la gente, pasión, esa pasión. vocación, en realidad, quien elige el área de la salud entiende que va a tener que dejar seguramente momentos con familia, trasnochar y, bueno, cambiar algunas otras cosas por ese deseo de poder ayudar a alguien. Sí, así es, tienes toda la razón. ¿Y por qué esa mala fama de las enfermeras que son unas gruñonas? La pregunta de la directora. Uy, bueno, esto, pues de todo, ¿no? Claro, yo creo que como seres humanos también nos cargamos de muchas cosas y creo que no tenemos cómo hacer esas catarsis de las que hablábamos, Rodrigo, y entonces, claro, venimos de 12 horas, 18 horas, con 1000 cosas de pronto en la cabeza, de cosas familiares, personales, y pues desafortunadamente sí, como somos la que ponemos la cara frente a muchas situaciones, probablemente nos han catalogado como que somos de mal genio, porque pues además creo que laboralmente nos cargan de muchas cosas, digamos que cuando uno mira un servicio
es una enfermera atendiendo a 30 pacientes y esto es una carga laboral muy alta que sí en Colombia debería cambiar y no sé si en otros países sea igual, pero eso, claro, nos carga, tenemos que entregar estadísticas, funcionar en 6 horas, entregar todo. Y además es carreta cuando te dicen, llegas aquí y dejas tus problemas afuera. No, pues tus problemas vienen contigo. O sea, uno no dejó de pensar en que el hijo de uno se quedó con la señora que uno no conoce, o que tengo a mi papá enfermo, o lo que yo te decía, mi hijo está enfermo y allá lo está cuidando alguien y yo estoy aquí cuidando a otros, ¿sí? Entonces, pues a veces sí, claramente las enfermeras no tienen estos espacios de catarsis, sino que es todo el día a día de 6 horas, 12 horas, 6 horas, 12 horas, con una carga laboral importante. Así es. Yo creo que no solo pasa con el personal de enfermería, lo que pasa es que tú sabes que todos, digamos que hasta manipulan las redes y de pronto le echan más como a las enfermeras, sí. Pero yo creo que yo he conocido ogros médicos, ogros de más que todo estos tipos de dinosaurios que están en las universidades que no han cambiado y que creen que la medicina todavía es así del castigo, de tratar mal, de castigo si no lo haces bien turno o te maltrata. Entonces como que también lo he visto, ¿no? Entonces como que no es solo en enfermería. Yo creo que la carga laboral hace que muchos de los profesionales de la salud vivan como con mucho estrés. Han pasado hasta situaciones graves de residentes que ya no están, de personas que ya no están porque de pronto esas cargas laborales o esos momentos que de pronto no pudieron soportar los llevaron a decisiones difíciles y que de pronto ya no nos pueden acompañar, pero digamos que eso es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, la carga laboral, y eso hace que todos tomemos decisiones diferentes y de pronto nos alejemos un poco de lo que tú dices, de la parte clínica, porque vemos que nos sentimos afectados, ¿no? Que a veces no funcionamos, dejamos de ser nosotros y llegamos como hasta el punto de llegar a enfermarnos o llegar a dejar de querer o a dejar de amar lo que tanto soñamos y prefiere uno como que más bien dejemos la parte clínica, sigámoslo haciendo, eduquemos o hagámoslo de otra forma, pero creo que hacerlo de pronto deja de que se vuelva, digamos, suena chistoso, pero que se vuelva tóxico lo que uno estudió, sí. Y hacerlo bonito, y hacerlo de otra forma. Entonces yo creo que es demasiado importante también. Está difícil lo laboral, está de la sobrecarga, pero digamos que también hay otras opciones y tomarlas también puede ser importante para todos. Es verdad. Una pregunta que nos parece muy divertida y que ha hecho parte de Sin Bata Sin Vergüenza desde que empezó es esta de los multiversos que nos vende las películas, las series, Marvel y bueno, otro tipo de series que aparecen bueno, en todas estas aplicaciones y a veces cuento que yo siempre me encantaría abrir una puerta y encontrarme tocando un piano en medio de un estadio súper tecnológico, todo con inteligencia artificial y ser como ese músico famoso, digamos que siempre quise serlo. Entonces como que hay varias cosas. También dentro de mi lista de posibilidades también estaba ser ingeniero biomédico, si no iba a ser médico. Yo decía, eso suena como a medicina, de pronto me parece, pero era mi tercera opción y también, digamos que si pudiera abrir otra puerta al multiverso también sería un ingeniero biomédico y sería, no sé, algo así muy soñado como el estilo película de Yo Robot o todo lo que ya nos muestra la actualidad. Entonces, ¿qué te gustaría encontrar si pudieras abrir varias puertas del multiverso? ¿Qué harías aparte de lo que es salud? ¿Qué te gustaría encontrar? Rodrigo, yo me he interesado ahora mucho por la física cuántica y entonces eso me parece de verdad alucinante, o sea, es que uno puede hacer tantas cosas con solo la mente de uno, es decir, sin tener que estudiar un montón de cosas, pero yo sí, en realidad me sueño enseñando, como apasionada en muchos escenarios, lugares, auditorios, como que ese es mi gran sueño de poder unir ciencia con mentalidad y con todo este tema de espiritualidad no religioso, sino como, vean, tiene todo para hacerlo, utilícelo, tiene una máquina más perfecta que Dios le pudo haber dado, o el universo, como lo llamen. Entonces, poderse uno elevar a otros lugares y verse sin el esfuerzo, sin que todo le toca a uno sudárselo, que toca durísimo, ese sería mi ideal. O sea, y ahí es donde todos los días me veo montada, o sea, yendo de la manera más sencilla, más fácil, más fluida, porque esa es la física cuántica, o sea, está todo ahí, te puedes conectar
de aquí a Wow. muchos lugares. Súper ese tema que tocas de la física cuántica y sí, hay diferentes cosas de las que uno se puede coger y qué chévere que lo cuentes y que lo digas porque me sorprende que cada que hablo con diferentes personas vean diferentes posiciones de la vida, porque a veces digamos en lo tradicional viene uno de que todo es religión, ¿sí? Entonces como que uno, ya este tema está bueno y como que la vaina no funciona mucho, no parece que funcionara mucho porque si vemos no ha funcionado como es, entonces ver que personas buscan otro tipo de cosas para que finalmente uno se sienta bien, uno se sienta proyectado y potenciado, es demasiado importante y escuchar eso sí me parece muy bonito, porque también digamos cosas como la meditación, cosas de lo que venías diciendo, wow, me sorprende y chévere que la gente también que nos escucha pueda escuchar eso de que hay herramientas, de que tranquilos si no quieren hablarlo y decirlo, contarlo, hay herramientas y en silencio digamos que tú también te puedes ayudar y coger tu propia terapia. Y todo es energía, Rodrigo, o sea, de hecho, pues yo ahora que veo las películas con mis hijos, porque antes yo creo que las veía desde la visión como, bueno, vamos a ver esta película, pero ahora cada vez que de verdad leo más de física cuántica y de todo esto de energía y átomos, es otra historia de lo que nos enseñaron en el colegio, ¿no? Y las uniones y todo eso, pero es desde ahí, desde donde uno crea, y crea la realidad que quiere. Tú te puedes quedar en todo está siendo muy difícil, o te puedes quedar en cómo hago esto que sea diferente para mí. Sí. Y ahí cada uno tiene 1000 posibilidades de formar un mundo paralelo, o sea, en realidad Marvel no estaba tan lejos de Sí. lo que estamos ahora, o sea, Me gusta podemos hacerlo. me gusta que además lo proyectas en la realidad, o sea, tú lo Sí. dices, me gustaría estar ahí en ese multiverso cuando abra la puerta, pero Rodrigo, lo estoy proyectando en mi mente y lo voy a hacer en este momento. y si en todos este lo hacen multiverso. es que es posible, o sea, en verdad, Sí, porque no tienes es razón. quiero tener, no, es ya vívelo, ya eres, ya estás allá y eso cada vez te acerca, o sea, si estoy aquí hoy no es una casualidad, te lo digo, pues Así es es. la voz llevándote a donde te tienen que llevar y seguramente las personas que escuchen este podcast de verdad encontrarán energía que dirán, ok, si esta enfermera o este médico pudieron salirse del esquema tradicional y seguir apoyando y seguir ayudando y seguir siendo en su vocación, pueden hacerlo todos, Podemos ser inspiración para muchos. todos. Y eso es algo muy valioso. Y también quería preguntarte algo que ahorita decías, que cuando buscabas tu lado de refugio y eso, escribías. Y hablando de eso que estás diciendo, de que las personas pueden sentirse identificadas, ¿no has pensado alguna vez en publicar un libro, escribir? No, no digamos de lo que te dedicas de enfermería y de toda la parte bonita de la lactancia materna, sino como decir, voy a escribir mis cuentos. Muchos tienen diarios, porque cuando nosotros crecimos teníamos diarios, ¿sí? Ahorita creo que ya no mucho, porque ya tienen el tablet. Pero... Ya lo escribimos en papel, Sí, pero sí. eso le da una conexión diferente al cerebro. Sí, sí, Entonces sí. o sea, no perder la posición de escribir. Y escribir y de pronto decir, voy a publicarlo y vamos a ver qué pasa, no te das de pronto envalentonado, digámoslo así. Yo creo que me ha rondado ahí como la chispita porque escribo todas las noches y en las noches yo llevo un diario que en realidad es un cuaderno, pero es más como el recuento de qué fue lo que hoy me emocionó, con qué emoción me acuesto y esas son solo 3 preguntas las que pongo todas las noches, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el mejor momento del día? Que pudo haber sido sencillo como no tener trancones en Bogotá. Ese fue el mejor momento. ¿Con qué emoción me acuesto? Y puedo haber tenido un día muy, muy agitado, pero de pronto la emoción es gratitud. Llegué a mi casa. Y otra de las cosas que escribo y que le digo también a la gente es como, ¿qué puedes agradecer hoy? Y ese ejercicio lo hago con mi hija. Mi hijo no me copia aún en todo esto, tengo que decírselos, pero mi hija sí. Entonces estamos hablando en la cama y le digo, ¿qué hiciste hoy por un compañerito en el colegio? Ah, ma, le presté mi cuaderno o le presté un lápiz. Ok. Que fue algo que no te gustó, no, que la profe me dijo tal cosa. Pero cuando hace ese análisis ella puede entender que puede vibrar en todas las emociones, que todas son válidas y que al final se puede acostar con una que es agradecer que llegó a la noche. Okay. Yo creo que eso es lo más valioso. De pronto sí lo escribo, me animo. Sí, yo estoy pensando en sacar en hacer uno que no tenga nada que ver de Sí, medicina, sí. sino de contar mis historias, Sí. de contar a alguien le gusta o no lo sabe, y si no le gusta a nadie, como que también No importa, saco igual todo de mi escribiste, interior, exacto. lo escribo y soy feliz, que finalmente Sí. todo está en busca de ser feliz y de estar pleno, y uno sentirse bien con uno mismo y con los demás, entonces yo creo que
es importante y cuando lo escribas me lo dejas leer y cuando lo escriban también Así te lo será, paso. así ¿Vale? será. Y seguimos con este de Sin Bata Sin Vergüenza y tenemos unas preguntitas que llamamos de caja o de tarro, en donde habla un poco de las tendencias, y como también como de opinar un poco acerca de todo lo que está pasando y de todo lo que apareció, ¿no? Porque no crecimos con esto, pero sí aparecieron nuevas cosas y por lo que veo tú estás actualizada y me encanta porque yo también vivo todos los días metido en este cuento. Entonces vamos a abrir la primera preguntita de caja y aquí están, entonces si quieres saca la primera y hablamos un ratico sobre eso. Si fueras viral por algo estúpido, ¿qué sería? Yo sería viral, yo creo que por la espiritualidad. O sea, Sí. que para mucha gente afuera es como, Sí. ¿esto? No. Está medio como... Sí. Ahora eres espiritual, entonces Sí. ahora no te pasa nada. Y suena raro, pero digamos a uno le dicen, suena tonto, suena estúpido, o sea, ¿qué te pasó? ¿Cómo así que la Sí, sí. espiritualidad? Entonces, ¿Cómo cambiaste tanto? pero sería chévere ser viral por eso. Sí. Y muchos, digamos que lo han vivido y lo han sentido y lo han logrado. Yo creo que yo como estoy muy pegado a las redes sociales, como tú veo que muchos lo han logrado a veces que dicen cambio y mi espiritualidad, que para muchos es estúpido, pero resulta que para otros no y otros necesitan de eso. Entonces, chévere escuchar eso de que suena extraño, ¿no? Pero Sí, algo estúpido sería porque eso. alguien como tal, o sea, que es de ciencia, entonces uno dice, ¿cómo así? Pero todo no era basado en la evidencia. Tal cual, entonces sí, chévere, chévere. ¿Qué invento actual te parece la mayor bobada? Hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos, sí. Muchachos blogueros que hacen cosas tan estúpidas. Eso me parece Sí. que la gente pierde el tiempo en eso. Pues invento como tal, de pronto no conozco ninguno, pero creo que no, o sea, no todo es tan real como se los muestran también a la gente ahí en las redes. Y creo que hay gente que se hace millonaria, sí, A punta de decir cosas Sí. estúpidas. de que cosas uno dice estúpidas. que realmente Sí. no- Y no tenemos vale la más pena. estúpidos que los siguen. Sí, sí, sí. Además, y los alimentan Y los hacen allá más. y los exponen más. Sí, tienes Sí. toda la razón. ¿Qué serie es tan mala que no entiendes por qué la aman? Las series coreanas. Ay, sí, no, para mí también. Dios son mío. una Yo locura. intento entenderlas con mi hija, pero no las entiendo. Entonces creo que Sí. Además que hay unas que son de segundos, como de minutos sí. en TikTok o en eso. Mi hermana es una de las que me muestra estas telenovelas y uno dice, qué raro, y como esos capítulos. Además que no me gusta muchísimo cuando hacen la traducción simultánea porque está la traducción haciendo otra cosa, como que uno como que No trata logra de seguir entender, la uno cosa, en su mente sí. logra entender las palabras con la boca y no. Y sus aventuras de amor son, las telenovelas, digamos, y las series, sus aventuras de amor son muy diferentes, no tan diferentes, pero sí tienen ciertos comportamientos más extraños que los de nosotros, entonces uno dice, qué raro, estas series no entiendo por qué gustan tanto por acá, Sí. y la gente las ve, pero sí Sí, mi tienes hija razón. las ama y yo intento hacer mi mejor esfuerzo por entenderlas, pero no. ¿Qué hábito de moda eliminarías del planeta ya? Sí, yo creo que, bueno, una cosa es vestuarios, ¿no? Yo soy muy flexible con los vestuarios, pero creo que hay cosas que la gente se pasa haciendo cosas muy locas que no juzgo, pero no comparto. Sí, pero también hay como hasta desfiles de moda que uno dice, ¿quién se colocaría eso? Y Sí, hay sí, como que- exacto. Y pues uno lo ve en los premios, bueno, cuando ve cortes ahí en la televisión de todos estos realities, o bueno, las cosas que son de entregar premios y ve uno trajes como así, ¿cómo se ponen esto? Sí, tienes Eso, razón. no va conmigo. No. Yo soy más clásica Más tal clásica, vez. sí. Así es, yo soy igual. No me imagino si mis hijos se vistieran así, como con un piano o algo Sí, con un sombrero así como Sí. gigantesco, una Sí. capota. que Eso me parece divertido cuando hacen los memes, además en Sí, las redes, sí, que sí. los copian a estos de Ajá. los que hicieron en los premios, Pero bueno, está ahí. Sí, no sabemos, pero de pronto, pues como tú eres ahí, has cambiado tanto, te flexibilizas con lo de tus hijos. Bueno, nos queda la última, vamos a batir. No, ya no se puede. Listo. bueno, vamos a ver. ¿A qué famoso le pondrías mute en redes? Uf, a tantos. Creo que hay gente que habla de temas que no tienen ni siquiera idea. Así es. Y creo que hay gente que los sigue y hace las cosas que dicen sin tener ni idea.
Entonces creo que a veces también tenemos que otros reparar los desastres que otros dijeron Ajá, y los otros hicieron. así Te pondría a varios colegas por ahí que hacen cosas que no deberían. Sí, también sí, o sea, hay muchos que se creen los gurús, que encontraron algo y dijeron la oportunidad está aquí, vamos a hablar de esto, pero también hay otros profesionales y colegas que no les vamos a dar el nombre porque no queremos que sigan creciendo, pero sí que empiezan a jugar con la vida de los pacientes y a hablar cosas que uno dice, oiga, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó la ética? ¿Dónde quedó tu juramento hipocrático? Ya es más importante otra cosa, yo creo que hay que guardar ciertos puntos y ciertos límites en la vida, porque yo creo que para muchos sí dicen no me importa nada y para mí lo más importante es crecer Monetizar. y monetizar, pero creo que como seres humanos en medio de todo y por lo que estudiamos y por lo que juramos algún momento, también deberíamos ser un poco más equilibrados y pensar en otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Además que no podemos olvidarnos que en medio de todo somos una figura para muchas personas, familias, o sea, que de verdad lo que dice el profesional es ley. Y entonces podemos también estar haciendo daño. Y hablando un poquitico de todo lo que es marca personal, social media, que me agrada, nosotros también vivimos en eso, como te digo. Es más, en todo lo que educamos a los profesionales de la salud en nuestro ámbito, hablamos sobre lo que es marca personal, social media, marketing digital 360, impulsado con inteligencia artificial, lo hacemos nosotros desde nuestro campo. Y veo que tú también lo usas. ¿Qué opinas? Porque a veces le dicen a uno, y la mayoría de los que me he encontrado me dicen, uy, se volvió youtuber, uy, no, pero usted ya es Instagramer, TikToker, ¿qué pasó? Uy, que ya le doy me gusta. Entonces es como más bien la mofa y lo que te decía, como que te fonean por hacer este tipo de cosas. Pero, ¿tú qué opinas? ¿La marca personal a dónde nos puede llevar? Veo que tú estás y has logrado cosas, nosotros también hemos logrado cosas y seguimos y creemos y tenemos la plenitud de que esto va a funcionar porque lo hemos visto. ¿Tú qué opinas? Y también qué opinas de que los profesionales de la salud no hagan contenido educativo, no aprovechen esto cuando vemos que las estadísticas hablan de que son muy pocos los profesionales de la salud que lo hacen? No sé si es por pena, no sé si es porque no saben la mayoría, porque hemos visto en nuestras charlas que damos que no saben, entonces como que dicen, pero ¿qué hago? O sea, no tengo ni idea, yo sé de mi especialidad, pero no me pongo una cámara, no me pongo un video, o sea, no tengo ni idea de cómo hacerlo. ¿Qué opinas que es la marca personal que nos puedes compartir y hacia dónde nos puede llevar todo esto? Pues creo que ahora es mi forma de vivir. Claro, cuando empecé, si miran mis videos eran como súper rígidos, nadie hable, nadie sonría, nadie todo. No, lo que tú dices es cierto, los profesionales tal vez dentro de nuestra educación universitaria nunca nos van a formar para hacer algo digital. Probablemente ahora ya lo están integrando en las universidades, pero de nuestras generaciones no. Tenemos mucho contenido valioso que de verdad del otro lado muchas personas lo pueden utilizar. Estamos además atravesando en un momento de la salud en Colombia, donde creo que podríamos y tenemos todo el conocimiento para poder aprovechar ese momento. Es decir, yo creo que he aprendido de gente que dice, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Entonces, si en este momento la salud está siendo tan crítica en términos de acceder a sistemas, a especialistas, los especialistas que ya están formados podrían estar aprovechando todo su contenido para generar una marca, ¿sí? Y que otras personas puedan acceder a ellos, no necesariamente a través del sistema de salud, sino de forma particular. Entonces, Lactando con Julie, que es mi red principal, ha sido esta marca que, claro, tiene muchísimo y todo el contenido de pronto de mi red es gratuito, es para que accedan todas las personas desde cualquier lugar y tienen también contenido que ya es personalizado cuando quieran tomar una consulta conmigo. Y claro, formarnos para esto creo que es lo mejor que podemos hacer como profesionales de la salud, o sea, el marketing está ahí para eso. Así como evolucionamos con los hijos físicos, terrenales, hay que evolucionar con estos hijos de trabajo, de empresas. Sí, yo creo que eso facilita muchísimo. Antes tenías un consultorio y era el voz a voz y los que conocías y de pronto podía funcionar, pero yo creo que estas oportunidades que nos da la vida y que nos da la tecnología más que todo y que en medicina hay, que podemos combinarla, hay que aprovecharla. Esas autopistas grandes
reportaba LinkedIn el año pasado y algunas de otras redes sociales, pero que por debajo del 5% de las profesionales de la salud hacen contenido. Y no entienden que si al hacer contenido tienen exposición de casi 3 a 5 veces más que una persona que no hace contenido. Al no comprender que de pronto también su conocimiento puede llegar a ser monetizado, como que no lo hacen. También hablaba yo cuando comparto sobre esto que más o menos el 85-90% del material educativo que se crea en las universidades termina en una USB y en un formato metido en una biblioteca cuando te cansaste todo tu posgrado, te cansaste todo tu pregrado para hacerlo y finalmente termina ya. Es muy poco lo que sale y es conocimiento. También las estadísticas muestran que cuando una empresa utiliza a una persona especialista, aumenta su engagement en más de un 500%, 300, 500%, y uno dice, wow. Entonces eso es lo que a veces no saben muchos y también queremos como abrir los ojos, como que, oye, eres marca, tienes muchísimo conocimiento, puedes compartirlo, puedes ayudar que los humanos puedan monetizarlo, no tiene que quedar tu conocimiento en una revista por allá que nadie la conoce o en una biblioteca. Entonces eso es lo que pasa. Entonces creo que todos conozcan este tipo de cosas y herramientas que nos pueden llevar más allá son muy importantes, porque la situación no está fácil en salud, pero sí hay otros caminos en donde puede llegar a ser Claro, muy y poderoso. realmente tampoco es que uno, obvio, se va formando en el camino, seguramente va aprendiendo, pero lanzarse es el inicio. Sí. Seguramente, de verdad, si miran mis videos al inicio, pues esto es una historia bien diferente. Ahora, no tengo nada diferente a un aro y mi celular, Ajá. pero he aprendido a soltarme y he aprendido a hacerlo cada vez de forma más natural y todos lo pueden hacer. De verdad, lo que tú dices es cierto, Rodrigo. O sea, cuántos pediatras, ginecólogos, obstetras, bueno, todas las especialidades tienen mucho por contar, mucho por enseñarle a las mamás, a las familias, a los adolescentes, a los jóvenes. Creo que todos sí podemos hacer una marca personal con una gran diferencia. Lo que hace esto es que no nos enseñan. Y cuando uno no le enseñan, uno tiene hasta además miedo, ¿no? Entonces, todas esas cosas pasan. Pero bueno, sé que vamos juntos entre todos y los que sabemos a enseñarles a los que no saben. Y yo creo que vamos a poder crecer y cambiar todo esto, ¿no? Que ya no sean los influencers. La otra vez estaba en una charla y decía, realmente ustedes son los influencers, ustedes son los que deberían estar hablando. Qué rico habernos conocido y que nos hayas contado todo esto de tu vida. De verdad que impacta. De las entrevistas que hemos tenido me ha tocado bastante porque me sentí identificado en muchas cosas y he podido hablarlas y creo que, como dice, sin bata, sin vergüenza, terapia grupal sin anestesia y creo que estos momentos nos ayudan a todos. Entonces, bacano, chévere, divertido, importante que hayas estado con nosotros. Ahora queremos que en este pedacito te pongas un poquito otra vez la bata y te pongas otra vez los diplomas y nos cuentes qué viene, cuáles son tus redes sociales, que nos dices que educas, cuáles son los próximos eventos. Cuéntanos, digamos que es una ventana también para que nos mostremos como profesionales al final, en este ratico. Entonces cuéntanos tus redes sociales y qué viene para ti. Pues Rodrigo, viene expansión full. Ese es mi propósito 2025, es poder llevar este mensaje a muchos lugares. Mi red principal es @lactandoconyuli. Ahí es donde a través de acompañamientos presenciales y virtuales yo acompaño familias desde que eligieron ser padres, en todo el proceso de la lactancia, la alimentación, cuando deciden ya terminar la lactancia, es decir, el destete, y parte de crianza. Okay. Pero Lactando con Julie en 2025 sacó un nuevo hijo que se llama Educa Infancia. Wow. Y es una red de profesionales para profesionales. Wow. Entonces, ¿qué hacemos? Somos enfermeras que estamos educando y compartiendo todo esto que hemos aprendido de lactancia con otros profesionales, pero además tenemos también talleres de primeros auxilios para padres y cuidadores, para que sepan cómo actuar ante una emergencia en las casas. Y próximamente vamos a lanzar uno de sueño, que es creo que ahora el segundo mayor reto de las familias y de todos. O sea, hemos tenido un cambio en el sueño porque pues tenemos mucho impacto de pantallas, luces, horarios, dinámicas. Entonces, ahora lo que próximamente viene es un curso de sueño para padres y para profesionales, para poder aprender a trabajar todos estos trastornos y cosas que estamos viviendo en el sueño.
Wow, se vienen grandes cosas. Se vienen grandes cosas y espero poder viajar a muchos lugares y seguir transmitiendo esto. Ajá, bonito. ¿Estás en qué más plataformas? Estoy en YouTube, tengo un podcast que se llama Lactancia más que leche, conexión. Wow. Son podcasts súper corticos, pero que enriquecen a las mamás. Estoy en Instagram, en YouTube, en Facebook y ya, esas son mis redes. Consultorio, la mayoría. Todo es virtual, muchas cosas virtuales y presenciales en Bogotá, Chile y Canicá. Quien quiera que vaya a su casa, allá estaré. Perfecto, muchas gracias por compartir eso y bueno, como te digo, esto es una ventana también para exposición para todos nosotros, porque de eso se trata, ¿no? De que crezcamos juntos y que seamos una comunidad que cada vez evolucione, que cada vez escala cada cosa que intenta. Entonces, muchas gracias nuevamente, somos un equipo feliz y más feliz aún de que estuviste aquí con nosotros. Entonces, las últimas palabras que nos quieras regalar, algún saludito para alguien, cuéntanos. Pues muchas gracias a todos ustedes de verdad por crear este espacio, por permitir que muchos profesionales vengan aquí y cuenten su experiencia buena, mala, regular, a todos los que están allá que se lancen, que de verdad este es el mejor momento de la humanidad para crear proyectos que crean en la física cuántica y la energía. Así es. Y bueno, que hagan lo que mejor resuene con ustedes para hacer catarsis de los momentos que son difíciles en la vida de uno. Okay. Bueno amigos, y esto fue Sin Bata, Sin Vergüenza, terapia subgrupal sin anestesia, donde nos quitamos la bata, nos gustan las historias bellas, grandes, así como la que acabamos de escuchar de Julie, esta jefe de enfermería que además dedica su vida a la lactancia y a construir familia, a construir país y a seguir luchando por todos esos sueños y por todas esas cosas que queremos. Mi nombre es Rodrigo Aguirre, médico, radiólogo, amante de la música, del caos y de las muy buenas historias, así que chao. Y si quieres ser parte de Sin Bata, Sin Vergüenza y venir a contarnos tu historia, es muy fácil. Simplemente en el link de la bio o en el enlace que te dejamos acá puedes llenar el formulario y ser parte de nosotros. Así que esto fue Sin Bata, Sin Vergüenza, terapia grupal sin anestesia. Chao.